Ok, hoy es un día perfecto para hablar sobre esto. Afuera hace mucho frío, hay un viento afuera de mi casa que está haciendo un ruido recontra perturbador y además está nublado. Es un clima perfecto para esto. Este video prácticamente sintetiza mis dos pasiones en el mundo, los libros y los crímenes. Me gustan muchísimo los crímenes, soy recontra fanática de mirar documentales y ver los casos sin resolver y como ese tipo de cosas amo. Vamos a empezar y vamos a ponernos en clima. El tema de hoy son libros que inspiraron crímenes. Me hice un Word, qué responsable. Me hice un Word acá en la computadora para ir guiándome y poniendo toda la información. Nada, vamos a empezar porque esto está muy bueno. El primer libro del que voy a hablar es Psicópata Americano de Bret Easton Ellis. Fue publicado en 1991 y cuenta la historia de Patrick Bateman, que es un hombre que tiene 27 años y parece tener una vida bastante exitosa. Es un empresario, se graduó de Harvard y qué sé yo qué cuántos títulos tiene. Detrás de él esconde un muy macabro asesino en serie. Siente como atracción a asesinar mujeres, prostitutas jóvenes. Este hombre no siente la posibilidad de conectar sentimentalmente con nadie, así por eso las ve como un objeto sexual y nada más. Y lo increíble de este caso es que, inspiró asesinatos en chicos bastante jóvenes. Uno de esos casos fue el caso de Michael Hernández en 2004. Asesinó a un compañero de 14 años. En febrero de 2004, que es cuando toma lugar este asesinato, en la secundaria Southwood, en Miami. Este chico Michael le insistió a Jamie, la víctima, que lo acompañara al baño y que necesitaba mostrarle algo, pero lamentablemente el final fue muy trágico. Lo terminó asesinando de más de 40 puñaladas y lo degolló. Se decía mucho que este chico también fantaseaba con ser un asesino en serie luego de leer este libro y que incluso tenía como una lista de personas a las que quería asesinar. Finalmente cumplió cadena perpetua por el crimen que había cometido, pero aparentemente a sus 31 años murió por una supuesta sobredosis de drogas. Otro de los asesinatos inspirados en este libro fue el asesinato por parte de Brian Douglas White. Este chico estadounidense tenía 19 años cuando asesinó de hachazos a el novio de su exnovia y a la mamá. Un crimen horrible. Brian había forzado a ver a su exnovia asesinar enfrente de ella a su actual novio y a su madre. Este chico, al parecer, ya había anunciado que iba a cometer esos asesinatos por Facebook y además estaba tan obsesionado con este libro y el personaje y su trama que le hizo un altar en su habitación. Finalmente, el asesino se suicidó luego de haber cometido los 3 crímenes. El caso más conocido de American Psycho es el de Paul Bernardo. Este hombre se sintió como muy identificado con el personaje principal de la historia. Paul, en un momento de su vida, conoce a Carla, quien se convertirá en su amante, digamos. Se van a casar y van a estar juntos por bastante tiempo. No solamente sería su compañera de vida, sino su compañera de crímenes. Juntos cometieron muchísimos crímenes contra mujeres jóvenes, entre ellos violaciones y asesinatos. Pero todo esto, digamos que termina cuando Carla llama a la policía denunciando que Paul había tenido actitudes muy violentas contra ella. Ya habían empezado a tener problemas por el temperamento de Paul, pero cuando Carla fue agredida fue como la gota que rebalsó el vaso después de encima haber violado y asesinado a un montón de mujeres. Y en esa llamada también confesó que ella junto con su marido habían estado cometiendo crímenes y confesó todos los crímenes que su marido había cometido. Cuando la policía llegó al lugar, allanaron claramente todo, lo detuvieron a Paul y a su pareja y encontraron en la mesita de luz de Paul el libro de American Psycho, como una especie de biblia para el asesino. El próximo libro es uno muy conocido. Se llama La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. También tiene una película, si
quieren verla pueden buscarla. La Naranja Mecánica fue publicado en 1962 y nos cuenta la historia de este adolescente y su grupo de amigos que viven en un mundo distópico en el que reina la violencia. Y nos va narrando todas las aventuras que van viviendo en el día a día y cómo se ven inmersos en hechos violentos. Este libro no solamente inspiró crímenes, sino que está inspirado en un crimen que sufrió lamentablemente la esposa del autor. En la época de 1944 caminaba por las calles de Londres cuando fue atacada por un grupo de soldados que no solamente la atacaron al parecer para robarle, sino que la violaron, y lo peor de todo es que esta mujer estaba embarazada, por lo que toda la violencia que sufrió le provocó un aborto, y el mismo autor se inspiró en este suceso tan violento para hacer su libro. Y en cuanto a los casos que inspiró, creo que no fue específicamente el libro, sino más que nada la película, que es muchísimo más gráfica claramente. Ciertas escenas de esa película inspiraron a otros jóvenes a cometer las mismas, como a copiarlas. No encontré fotos sobre estas personas o nada, algo que tuviera que ver con esos crímenes, pero sé que en 1973 un chico de 16 años se vistió como uno de los personajes de la película, como el personaje principal de la película, y apuñaló a otro chico de 14 años. Parece ser que hay una escena en la película, no la vi, de una agresión sexual a una chica mientras escuchan una canción. En Alemania hubo una violación en manada a una chica mientras los agresores cantaban Singing in the Rain, que es una canción que sale en la película en la misma escena prácticamente. El próximo libro del que voy a hablar se titula Rabia, de Stephen King. Esta novela fue publicada en 1977, no con el nombre de Stephen King, sino bajo su seudónimo Richard Bachman. Se hizo muy famosa esta novela, que lamentablemente no tuvo un buen impacto en la gente. Narra la historia de este adolescente que concurre al colegio. Estaba en la clase de álgebra y se escucha al director del colegio llamarlo a su oficina. El chico termina expulsado del colegio. Va hasta su casillero, su locker, agarra un arma, incendia todas sus cosas, vuelve al aula y le dispara a su profesora. Finalmente toma a todos sus compañeros como rehenes, y más o menos va sobre esto la historia, ¿no? Sobre cómo las autoridades intentan negociar con él para que deje libre a los rehenes, y creo que se ve muy claramente cuáles son los hechos que este libro inspiró, porque lamentablemente en Estados Unidos es bastante común que sucedan este tipo de cosas en las escuelas. Uno de los primeros crímenes fue el 26 de abril de 1988, cuando Jeffrey Lynne Cox, un estudiante del último año, tomó como rehenes a 60 estudiantes del colegio. Nadie resultó herido. Otro de los casos es de Dustin L. Pierce. Ocurrió tan solo un año después de lo que pasó con Jeffrey Cox. Nadie resultó herido de esta situación. Luego del enfrentamiento con la policía, allanaron su casa y encontraron una copia de Rabia de Stephen King. Todo esto pasó a mayores cuando en el año 96 otro adolescente llamado Barry Lukatis, no estarlo pronunciando bien, sí mató a 2 de sus compañeros, también a su profesor de álgebra. Lo interesante de esto fue que Barry, mientras asesinaba a las personas y las amenazaba, recitaba frases del libro. Pero todo llegó a su punto máximo, o principalmente para el autor, cuando escuchó el caso de Michael Carnial en 1997. Fue un chico de 14 años que también fue protagonista de un tiroteo en el cual disparó a 8 estudiantes, de los cuales 3 murieron lamentablemente. En su casillero casualmente también encontraron una copia del libro. Stephen King, después de haber escuchado este caso, retiró su libro del mercado. No quiso que se imprimiera más, que ninguno lo comprara. Ya esta situación se estaba saliendo de control. Y creo que unos años después escribió también un ensayo concientizando sobre todo este tema, y destinó toda la ganancia que obtuviera a organizaciones que se dedicaban a prevenir este tipo de situaciones. Otro libro, cuyo caso es muy interesante, yo no conocía sobre esto hasta ahora que me puse a investigar sobre este tipo de temas, es El agente secreto de Joseph Conrad. Esta novela fue publicada en 1907 y nos cuenta la historia de Mr. Verloc, profesor de universidad pero retirado, y también espía. El libro gira alrededor de
este objetivo que tiene, que es destruir el observatorio de Greenwich. Y esta historia inspiró el caso de Una Bomber, que fue un famoso terrorista en Estados Unidos. Su nombre era Theodore Kaczynski. Su método para atacar los lugares que atacaba eran fabricar unos paquetes explosivos que envió a universidades y ¿cómo se dice? Aerolíneas, por lo que le pusieron ese seudónimo abreviando University and Airline Bomber. Esa pronunciación. Este libro está cargado de influencia política y Ted Kaczynski insistió muchísimo a su familia para que leyeran este libro, para que ellos entendieran la forma en la que pensaba y el por qué actuaba como actuaba y hacía lo que hacía. Y bueno, claramente les confesó que toda su obra, digamos, había estado inspirada en este libro, El agente secreto de Joseph Conrad. Incluso afirmó que nadie iba a poder entender sus actos a no ser que leyeran el libro. E incluso era tan fanático, se hizo tan fanático de esta historia y toda su vida giraba tanto alrededor de eso que durante las investigaciones para, digamos, dar con su paradero, se descubrió que utilizó en un montón de hoteles variaciones del apellido del autor, Conrad, hasta que, bueno, en 1996 fue condenado a 8 cadenas perpetuas. Así termina la historia de El agente secreto y de Una Bomber. Qué buen nombre igual. Vamos con el último libro, El coleccionista, de John Fowles. Esta novela fue publicada en 1963 y nos cuenta la historia de Frederick Clegg. Es un joven bastante solitario, no socializa con nadie, muy alejado de todo el mundo, que en sus tiempos libres le gusta coleccionar mariposas, disecarlas, ¿no? Y tenerlas así todas acomodaditas, hasta que un día conoce a esta chica Miranda, de la cual se enamora. Es una estudiante de arte, con la cual nunca, digamos, tuvo contacto, pero planea secuestrarla, como para tenerla en su colección de cosas bellas. Sigamos. Cuando la secuestra, la mantiene en su sótano. Uno de estos crímenes que inspiró El coleccionista fueron los crímenes cometidos por Leonard Lake y Charles NJ. Supongo que se pronunciará el apellido porque se escribe NG. NJ. A mediados de los 80, estos dos hombres estaban fanatizados con El coleccionista, querían ser el personaje y violaron, torturaron, secuestraron y asesinaron a más de 25 víctimas en una cabaña muy remota que tenían en California. Digamos, su motivación a realizar estos crímenes fue como, nada, encontrar a su propia Miranda. Prácticamente las tenían como esclavas, grababan videos de ellas en cada uno de los crímenes que cometían. Cuando finalmente los agarraron estos dos tipos, encontraron que habían enterrado todos los videos e incluso un diario en el que confesaban de haber cometido todos esos crímenes, que incluso le dieron el nombre de Operación Miranda por el libro. Otro de los crímenes que inspiró El coleccionista fueron los cometidos por Christopher Wilder, asesino serial también de mujeres. Este hombre violó a más de 12 mujeres y asesinó a más o menos a 8 de ellas. Y esto no fue solamente en un estado, digamos, de Estados Unidos, sino que fue alrededor de todo Estados Unidos. Este hombre cayó prácticamente porque una de las chicas que había secuestrado era una chica de 19 años. Logró escapar del lugar en donde la mantenía y corrió hasta una estación de policía, a través de la cual hizo la denuncia y lograron atraparlo a Christopher. Esto es todo por hoy. Verdaderamente me sorprende muchísimo cómo un libro puede tener tanta influencia en ciertas personas, en todos en realidad, porque cualquier libro tiene una influencia sobre nosotros. Es súper interesante ver cómo todo el trasfondo de una historia escrita de una manera inocente, digamos, para vender, pero que lleguen a este punto como mucho, ¿viste? Como mucho para procesar. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado conmigo este momento perturbador. El día, conclusión final, nunca subestimen el poder de las palabras. Adiós.